Hoy veremos en una larga animación lo que nos ha preparado el psicólogo clínico y estrella internacional de las 12 reglas para vivir, Jordan Peterson. Si te ha gustado el video, recuerda dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. El libro de hoy, Más allá del orden, 12 nuevas reglas para vivir, es la continuación espiritual y en parte sustantiva de su bestseller, 12 reglas para la vida, del que hablamos en el canal previamente. Afortunadamente, Más allá del orden es un libro mejor que su predecesor y contiene algunos consejos realmente útiles y atemporales en la intersección de la autoterapia, la psicología, la construcción de relaciones y la identidad. ¿Por qué mejor? Comentaremos algunas de nuestras preocupaciones al final, después de los 12 principios. Ahora, sin más preámbulos, los siguientes 12 principios de vida. Principio número 1. No destruyas imprudentemente los logros sociales. En cierto modo, heredamos el mundo que nos dejaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. En cierto sentido, porque es un cambio generacional inevitable, no todo lo que heredamos lo firmamos voluntariamente. Y porque los valores sociales, el sistema en el que nos movemos, la sociedad, todo esto está muy por encima de nuestra influencia individual. Pareciera que no nos pertenece. Y sin embargo, por analogía con la forma en la que maduramos, empezamos a tomar numerosas decisiones sobre lo que es importante en nuestras vidas. A veces utilizamos una brújula personal, a menudo guiada por nuestros deseos hedonistas y la minimización del sufrimiento. A veces esta brújula nos la dan nuestros padres mostrándonos lo que es importante y lo que no lo es. Es más, estamos rodeados de millones de esas brújulas, instrumentos de decisión de individuos que en última instancia dan forma a nuestra sociedad, a las instituciones y desarrollan democráticamente el mundo del mañana. Esto en sí mismo es complejo, pero nos movemos en un mundo de extraordinaria complejidad. Tomemos por ejemplo el sistema del correo postal de cualquier país. Se trata de un sistema logístico muy complejo, miles de toneladas de cartas, paquetes, controles fronterizos, aduanas, etc. El movimiento de miles de conductores, la conexión de miles de puntos. Es una solución que tiene sus defectos en todos los países, pero es lo suficientemente buena como para pasar la prueba durante millones y miles de millones de iteraciones. El problema es que para muchos de nosotros hoy en día, el correo electrónico es más que suficiente. Un libro electrónico es suficiente, una descarga es suficiente. Nuestra brújula individual nos indicará, no necesito un correo tradicional. El problema es que otros probablemente sí lo necesiten, por lo que es una buena propuesta de valor social que heredamos, la queramos o no. Así que podría decirse que el primer consejo podría reducirse a no seas egoísta. Ábrete a los demás a veces, escucha cómo funciona algo, ve algunos patrones más allá de tus propias necesidades. Respeta el valor y la complejidad de las estructuras establecidas, en lugar de destruirlas o dejarlas perecer. Sin embargo, el primer consejo va un poco más allá y resuena muy bien aquí. Va en la dirección de la creatividad, porque solo cuando abres realmente los oídos y empiezas a escuchar, solo entonces entiendes un aspecto concreto de la sociedad, puedes proponer cambios o mejoras. Esta exhortación de Peterson a la escucha activa se expresa en sus anécdotas de sesiones de terapia con clientes, en las que los mejores resultados se consiguen escuchando realmente e incluso atendiendo a lo que se ha dicho, lo esencial, pero también captando lo que se ha omitido. Así haremos más bien a nuestro entorno y a nosotros mismos cuando comencemos a escuchar, a comprender y nos encontramos en esta complejidad del mundo que hemos heredado. También nos ayudará a responder quién soy y quién podría ser, lo que nos lleva sin problemas al siguiente punto. Principio número 2. Imagina quién podría ser y apunta exactamente a eso. Este es, en mi opinión, el principio más importante del libro. Imagina una situación de juventud, análoga a la de los personajes jóvenes de los cuentos de hadas y las historias que conocemos. Estás en el punto de partida de la historia, de alguna manera pura y sin ninguna experiencia, sin contaminación por el trabajo, ingenua pero también llena de potencial. Puede ser cualquier persona en teoría, por supuesto, dentro de tu entorno y tu ambiente. Sin embargo, hasta que no tomes la decisión consciente de luchar por algo más grande que tú mismo, algo noble, algo elevado, nada cambiará. Te conviertes en un anciano que está existencialmente en el mismo punto desde cuando tenías 17 años.
En las historias los personajes toman decisiones motivados por las metas que se proponen para alcanzar la madurez. La analogía de Peterson con los alquimistas es muy reveladora. El alquimista de aquellos tiempos precientíficos solo era capaz de transformar el plomo en oro si emprendía un objetivo tan ambicioso, es decir, casi lo fue, porque la transformación no era posible, pero al fijarse una meta absurdamente ambiciosa, mientras la perseguía, el alquimista se convirtió en un verdadero experto. Perseguía un conejo que no podía alcanzar, pero no importaba, porque en el transcurso de la persecución se estaba convirtiendo en un maestro. Por lo tanto, es de suma importancia imaginar tu objetivo, un objetivo noble y elevado, el tipo de punto que a medida que pase el tiempo lograrás más y de manera más precisa. Quedarte quieto en la vida será extremadamente frustrante. También está el elemento tácito de este principio. ¿Cuántas cosas tendrás que dejar de lado para convertirte realmente en alguien en la vida? Así que aprenda a soltarte y a establecer objetivos ambiciosos para los que trabajas con el tiempo. Suena sencillo, pero si lo piensas, muy pocas personas en tu entorno lo hacen. Tal vez lo único que me desagrada de la narrativa de Peterson es que a veces suena un poco idealista, es decir, que muchos de nosotros hemos visto limitado nuestro vasto potencial desde el nacimiento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la historia de Harry Potter a la que Peterson se refiere repetidamente, vale la pena señalar que en la vida real, un niño que perdió a sus padres y fue criado durante los primeros años de su vida por padres adoptivos dominantes y poco cariñosos, que lo mantuvieron en una celda debajo de las escaleras, tendría el potencial para la depresión adolescente, trastornos de personalidad múltiple, el comportamiento autoagresivo y numerosos complejos en lugar de la maravillosa nueva vida de Hogwarts. Aún así se trata de un consejo muy importante que puede cambiar la vida de muchos, por lo tanto nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y a quiénes somos. Principio número 3. No escondas las cosas no deseadas en la niebla. El título metafórico de la norma conlleva un consejo psicológico muy importante, uno de los más importantes que podemos descubrir. Es tan importante que sin información psicológica no somos capaces de captarlo fácilmente, y a menudo solo durante la psicoterapia nos damos cuenta de este hecho. En muchas ocasiones ignoramos las emociones no deseadas. Funcionamos literalmente como si no existieran. La supresión de estos estados no deseados nos hace dos cosas. Nos hace ignorar las señales de advertencia y nos enseña a actuar a pesar de nosotros mismos. En el centro de la psicología y de la comprensión de las emociones está el supuesto de la causalidad, es decir, cada emoción que surge en nosotros generalmente en forma de un pensamiento o sentimiento particular tiene una causa más o menos lógica. El segundo supuesto es el de la inevitabilidad. Las emociones aparecerán en nosotros, lo queramos o no. Lo único que podemos controlar en el proceso de las emociones es nuestra reacción a ellas. No podemos detenerlas, no podemos cambiarlas. Una emoción especialmente desagradable y no deseada suele convertirse en una señal de alarma. Que algo no nos gusta, que algo nos perjudica, que algo está mal en nosotros, que tenemos preferencias diferentes, que queremos algo distinto, o que tenemos una percepción alterada de un acontecimiento. Es un muy buen paso no reprimir nuestras emociones y dejarlas surgir, y escucharlas. Este es un consejo psicológico muy básico y de sentido común, tan ignorado por las personas que a lo largo de su vida han aprendido a reprimir sus emociones y sus necesidades. Las emociones también pueden estar vinculadas a los retos que tenemos y que ocultamos, problemas en el matrimonio, problemas con las adicciones, problemas en las finanzas que sabemos que si los dejamos, no van a desaparecer y pueden empeorar. Así que vale la pena escucharnos a nosotros mismos y reaccionar adecuadamente a las emociones que surgen. Regla número 4. Las oportunidades están donde falta la responsabilidad. La gente pierde muchas oportunidades en la vida. ¿Por qué? Porque la oportunidad casi siempre conlleva más trabajo, y más trabajo es algo indeseable para las personas que se cansan de su trabajo en particular. No nos engañemos. Dejando de fuera ciertos grupos reducidos y adictos al trabajo, el trabajo siempre perderá ante la gratificación inmediata y el placer. Sin embargo, después nos quejamos que nunca nos pasa nada bueno, y en muchos casos desperdiciamos algunas de esas oportunidades. Así pues, el primer paso que merece la pena dar es observar detenidamente tu entorno profesional. El segundo paso es responder a la pregunta: ¿qué pasaría si asumiera más responsabilidades? Es decir,
Imagínate por un momento como líder de una determinada situación profesional y vital, una persona que toma la delantera en un proyecto concreto y empieza a tomar decisiones que no solo le afectan, sino que también afectan a los demás. Un pequeño ejemplo: comienza con pequeños detalles, ofrécete a lavar los platos para tus invitados y rellena los vasos cuando veas que se están acabando. Pasas por cosas más difíciles en el trabajo. Ofrécete a terminar las tareas que fueron abandonadas por otros o completamente ignoradas por el equipo. Esta es la mentalidad del liderazgo. Tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad. Esto te dará una mejor perspectiva en varios niveles. En primer lugar, mostrarás a las personas que te rodean que pueden confiar en ti, que eres un socio fiable con el que trabajar y un buen administrador. En segundo lugar, se va a construir naturalmente una determinada jerarquía que a largo plazo, aunque cueste más esfuerzo, trae mejores recompensas. Por ejemplo, una mejor oportunidad de promoción, mejores amistades y mejores alianzas. Cuando alguien ha renunciado a una responsabilidad, ha dejado un proyecto, si te presentas demostrando que no tienes miedo a recogerte las mangas y hacer el trabajo, te harás un favor a la larga y también le harás un favor a tu autoestima. Regla número 5. No hagas cosas que odias. Parece de lo más obvio, ¿no? Como beber veneno a petición propia, o como saltar de un alcantarillado con la cabeza hacia abajo. Sin embargo, la gente hace estas cosas, en el sentido de que no quiero decir que se suiciden, sino que hacen cosas que los destruyen bajo la apariencia de motivos específicos. Por ejemplo, se enfadan con otras personas o con circunstancias que están fuera de su control, lo que es como beber veneno con la esperanza de que la gente que odias muera por ello. Lo mismo ocurre con las cosas que odias sinceramente. Porque hay que admitir que la vida es complicada y podemos tener algunas batallas realmente cuesta arriba, pero incluso en esas situaciones difíciles es mejor mantener un poco la columna vertebral ética que dejarse vender y hacer las cosas que odias. Empezando por cosas sencillas como en el trabajo. Ir a trabajar y hacer lo que odias por un determinado salario en realidad te va a hacer retroceder en tu desarrollo en lugar de crecer. No obstante, si las circunstancias te obligan a hacerlo, al menos intenta hacerlo durante el menor tiempo posible e intenta alejarte lo antes posible del lugar que te está destruyendo. Esto me recuerda a los comentarios en el canal cuando hablamos del sueño. Luego se activan un montón de comentarios que preguntan colectivamente: ¿y qué pasa con las personas que trabajan 3 turnos? Trabajar a 3 turnos es perjudicial para tu salud, precisamente por la alteración del ritmo diario. Lo único que puedo recomendar es huir de un lugar así lo antes posible, especialmente si lo odias. También te puede gustar este lugar y de repente descubrir que es perjudicial, pero en última instancia eres tú quien toma la decisión. Nadie va a vivir tu vida por ti. Pero si odias ese lugar, intenta cambiarlo, haz un esfuerzo extra para salir de ese agujero en un mes, en un trimestre, en medio año o en un año. Encuentra otro trabajo. Así que no hagas cosas que claramente te perjudican. Suena tópico, pero si miras a tu alrededor, la gente que te rodea está haciendo esas cosas sin parar, encontrando excusas con gran talento, actuando como un escarabajo que está tumbado de espaldas y no puede darse la vuelta. Regla número 6. Abandona la ideología. Esto es, en cierto modo, un continuado espiritual del famoso principio de Peterson sobre el que antes de cambiar el mundo hay que limpiar tu habitación. O saliendo de esa metáfora, cuida de tu bienestar y de tu entorno antes de empezar a señalar a los demás, intentar arreglar el mundo desde un lugar desordenado. Tengo otros problemas con este principio porque la metáfora ignora por completo el hecho de que el desorden convencional en tu entorno precisamente puede ser causado por cómo está configurado el mundo, y primero hay que cambiar algo en el mundo para poder limpiarlo eficazmente. Esta crítica fue perfectamente expresada por Slavoj Žižek en su famoso debate con Peterson, lanzando la válida acusación de que para los norcoreanos limpiar su habitación es un consejo extremadamente absurdo y arrogante, donde en primer lugar es donde hay que cambiar el sistema, porque su habitación metafórica está desordenada precisamente por un sistema brutalmente autoritario. Por otro lado, los problemas de la gente de Corea autoritaria no deberían ser una excusa para sentarse y no hacer nada. El abandono de la ideología, según Peterson, tiene esta dimensión del pensamiento post-nietzscheano de que no solo la sociedad ha abandonado a Dios y a la religión y por lo tanto tiene problemas con la brújula de la moral y la ética, sino que dentro de este vacío lo llenan con creaciones frágiles.
La sociedad está consumida por el nihilismo omnipresente, la falta de fe en cualquier sistema socialmente establecido, la desilusión con el capitalismo, el comunismo, la democracia y los sistemas intermedios. La desilusión también con los sistemas religiosos. Todo esto se reduce a una observación precisa de que las sociedades modernas siguen un camino nihilista, donde es difícil respetar cualquier valor. Lo que Peterson señala es la consecuencia de esta confusión, es decir, la adhesión de los jóvenes a numerosos movimientos ideológicos, adaptados a la necesidad del momento, frágiles, sin profundidad, que, en contraste con los sistemas establecidos desde hace años, tienen una forma muy simplificada y en blanco y negro de percibir la realidad, antagonizando a la gente, creando divisiones sociales artificiales e imponiendo la narración de las relaciones entre la víctima y el opresor. Estas narrativas relegan la responsabilidad de las desgracias a un enemigo muy simple que debe ser destruido, haciendo que la gente se pierda a menudo en esta lucha, viéndose como nobles guerreros que a veces simplemente escapan a esta narrativa, evitando enfrentarse a sus propias debilidades. Por supuesto, a estas alturas no se puede escapar del conservadurismo de Peterson y de sus opiniones sobre el movimiento progresista. Entonces el consejo adquiere una resonancia un tanto agridulce, porque por un lado es fácil estar de acuerdo con él, pero al mismo tiempo, con ese acuerdo se puede ignorar o pasar completamente por alto a un gran número de personas. Tratarlas desde un lugar de alta valoración, este arrebato de este consejo le está diciendo a la gente, haz algo productivo contigo mismo. Cuida de ti y de tu entorno inmediato. Construye tu sentido de identidad desde abajo y desde ti mismo y más allá. Esto suena por un lado como un boomer o un abuelo lloriqueando a los niños para que se pongan a trabajar, así no harán estupideces. Pero por otro lado, lo cierto es que los problemas modernos del mundo pueden y suelen apoderarse de una enorme cantidad de emociones, tiempo, creatividad y productividad de las personas. El activismo de teclado y la falsa señalización de la virtud son a menudo indistinguibles en esta confusión de las personas realmente afectadas y que actúan. Por eso, este consejo tiene una resonancia agridulce, porque por un lado es fácil juzgar injustificadamente a las verdaderas víctimas de una situación y de un sistema. Por otro lado, es un hecho que cuando empiezas a crecer, resolviendo primero pequeños y luego mayores y más grandes problemas, a la larga no solo tendrás un mayor impacto individual en la realidad que alguien que se lanza inmediatamente a los grandes problemas, sino que también crecerás como persona en cuanto a identidad. Así que estoy de acuerdo, pero sin embargo cada persona tiene que decidir en su propio sentido cuál es su mejor camino. Principio número 7. Trabaja todo lo que puedas en al menos una cosa. Una pregunta que se puede plantear es, ¿cuánto podemos trabajar en algo? Y, ¿qué significa para nosotros trabajar duro? Estas son actitudes importantes que surgen a menudo como resultado de mis años de lucha con la literatura sobre el desarrollo. Desafiarnos a nosotros mismos. Trabajar al límite de nuestra propia competencia para seguir creciendo un poco y no caer en la rutina. Dedicar esa hora extra, esa media hora extra para empujar tu vida en la dirección correcta. Sin embargo, para conocer tu definición de lo que es demasiado difícil para ti, valdría la pena que hicieras al menos un esfuerzo para empezar algo y trabajar en ello hasta que realmente pierdas la fuerza. Entonces conocerás tus límites, por supuesto. Es mucho más fácil establecerlos en el deporte que en el trabajo intelectual, pero al igual que en el deporte, en el trabajo intelectual puedes superar tus límites. Así que vale la pena escribir tus objetivos y conocer tus límites, intentar trabajar hasta el límite de tu resistencia para mejorar constantemente. Regla número 8. Embellecer al menos una habitación de tu apartamento. El consejo de embellecer una habitación de tu apartamento hasta el punto de que te resulte realmente agradable es bastante nuevo para mí. Es una especie de extensión del famoso limpiar tu habitación de Peterson. Pero hay más que eso. En realidad la competencia se construye, como dijimos en el principio número 6, de abajo hacia arriba, desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Esto es razonable y construye nuestro valor. El desorden lucha literalmente por tu atención. Registramos inconscientemente las cosas que están en los límites de nuestra área visual. Este registro subconsciente promueve nuestra distracción. Además, el desorden favorece la toma de decisiones caóticas e impulsivas y empeora nuestra productividad. Es sorprendente, pero es exactamente eso, que el desorden aumenta la impulsividad de nosotros
y eso nos lleva a obtener peores resultados de productividad y peores elecciones de vida en general. Así que poner en orden una habitación es el primer paso. Sin embargo, aquí estamos hablando de embellecimiento. Es más que eso, se trata de una atención consciente a los detalles. Si se quiere embellecer algo, se suele empezar por los detalles. Tal vez tires un mueble viejo o cuelgues algo en la pared, solo que a menudo quieres poner algo que de alguna manera refleje tu personalidad, que te dé satisfacción. Míralo desde el otro lado, la mayoría de los niños tienen su propio rincón en su habitación, con carteles de ídolos y bandas que les gustan. Su versión subjetiva de un lugar hermoso. La belleza es preciosa, la belleza es algo por lo que a menudo nos esforzamos, la admiramos, estimula la creatividad y el deleite en nosotros. Vale la pena organizar nuestro espacio de acuerdo con esta idea. Regla número 9. Si estás cansado de las cosas del pasado, escríbelas. Esto refleja uno de los valores clave del journaling, que en español significa llevar un diario. Los diarios son autoterapéuticos, quizás no para todos, pero pueden cumplir muy bien con esta función. ¿Por qué? En la raíz de la escritura de memorias está el hecho de escribir, y escribir es lo mismo que pensar, solo que tiene más rigor y orden. Esto significa que al escribir somos capaces de organizar y formalizar nuestros pensamientos. Así que si algo del pasado te molesta, además de la psicoterapia clásica, puedes probar a escribir un diario personal, anotando tus recuerdos, como aconseja Peterson, en su totalidad y con tus propias palabras. Esto te ayudará no solo a no volver a cometer los mismos errores, sino que te dará una perspectiva más amplia de quién eres y dónde estás, aquí y ahora. Regla número 10. Esfuérzate por mantener el romanticismo en tus relaciones. Es indiscutible que el romance en las relaciones desaparece con el tiempo. Al principio, gracias al apoyo de las hormonas sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control, es muy fácil mantener el romance durante los primeros meses. ¿Y qué pasa después? Esta respuesta se puede ver en las estadísticas de divorcios y en diversas sabidurías matrimoniales más o menos prolijas. Y para que quede claro, no se trata de la vida erótica, aunque forma parte de todo el asunto. Se trata de alimentar los sentimientos, pasar tiempo con el otro, simplemente gustarse y darse un cariño especial. Alimentar una relación es una especie de arte, que vale la pena hacerse una pregunta aparentemente trivial, pero importante. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo romántico juntos? La idea aquí no es hacer que te sientas culpable, sino que te des cuenta de que si vas a pasar los próximos 20, 30 o incluso 50 años de tu vida con alguien, entonces en lugar de conformarte después de tu primer matrimonio romántico, trata de mejorar un poco en cosas como salir, sorprender al otro con regalos, decir cosas bonitas, compartir cosas importantes, asegurarte de hacer algo emocionante una vez al mes, hacer cosas nuevas juntos, cuidar el presupuesto de la casa. Ten en cuenta que la alternativa a cuidar estas áreas es, por desgracia, el enamoramiento y la tristeza de vivir solos pero juntos. ¿Cuántos matrimonios viven juntos pero no se conocen realmente? No se hacen eco de las novedades, llegan a la conclusión de que la otra persona no solo no es interesante, sino que se convierte después de unos cuantos conflictos en un auténtico enemigo en tu propia casa. Las cosas que están muy entrelazadas en una relación son la capacidad de comunicar las propias necesidades, la capacidad de escuchar, la capacidad de elegir estrategias para salir juntos de la crisis. También es respetar a la otra persona, pero la recompensa es muy importante. Es una relación verdaderamente íntima, cercana, cálida y capaz de sobrevivir a cualquier problema externo. Es la confianza y un hogar seguro lo que muchos echan de menos. Un buen punto de partida sería la estrategia de hablar con tu pareja sobre temas importantes. Un mínimo de 90 minutos por semana. Hacer preguntas importantes sobre opiniones o necesidades es entonces la clave para conocerse mejor. Añade a esto 90 minutos de comportamiento que son de naturaleza romántica. No te permitas estar constantemente ofendiendo, engañando y siendo arrogante. En la psicología existe una cosa que se llama sesgo por la negatividad. Esto significa que prestamos más atención a los acontecimientos negativos que nos rodean. Esto en sí mismo es un gran peligro en el mundo moderno, porque como resultado de la confluencia de varios acontecimientos aleatorios, pero bastante probables, más de una vez tendrás la firme creencia de que el mundo es injusto, cruel, lleno de maldad, trampas y corrupción en general. Peor, porque también tendrás a menudo la impresión de que todo el mundo se ha aliado contra ti, porque te encontrarás en tu camino con muchas adversidades.
Por eso es fácil describir narrativamente el mundo que te rodea como un lugar desagradable, lleno de enemigos y lleno de luchas. Digo narrativa a propósito porque operamos con dos tipos de cognición del mundo: la racional, basada en hechos, y la narrativa, basada en una sensación general de cómo nos va, un poco como si fuéramos los actores de una película. La forma de pensar narrativa es cómo se describe la trama. Tal vez sea una película de acción, un thriller, tal vez un drama o tal vez una comedia. Pero volviendo a nuestra tendencia natural hacia la negatividad, la mayoría de las veces, narrativamente, el mundo y nuestra narrativa sobre él no va a ser de un lugar agradable. Esta narrativa estrecha nuestra visión del mundo, nuestra forma de verlo, y a menudo nos hace pensar narrativamente que estamos en un lugar muy lejano, olvidando que vivimos aquí y ahora. Así que vale la pena hacerse una pregunta importante: ¿en qué consiste mi mundo? Y luego preguntar: ¿en qué consiste el momento presente? Nuestra narrativa comienza desde que nos levantamos por la mañana, desde nuestra cama, desde el primer contacto con nuestra pareja o la familia. Ser capaz de vivir en esta narrativa y no traer a ella la ira, la malicia, la arrogancia de otra parte de tu narrativa es el arte de vivir en armonía contigo mismo y con lo que sucede a tu alrededor. También hay una buena dosis de estoicismo, que es la capacidad de ver las cosas que, por mucho que lo intente, están fuera de mi control. Es la capacidad de dejar de lado las cosas malas de mi narrativa, pero también de apreciar lo que está aquí y ahora, en mi realidad. Entonces podrás dar un paso hacia adelante y explorar las posibilidades que te ofrece el mundo. Preguntarte a ti mismo: ¿qué podrías ser si empezaras a hacer esto? Cuando no estás atascado en la ira y en el resentimiento contra el mundo, puedes descubrir que hay oportunidades a tu lado para cambiar tu realidad que antes no veías. Regla número 12. Mostrar gratitud a pesar del sufrimiento. Practicar la gratitud es un método bien documentado para aumentar nuestra satisfacción con la vida, ya sea de forma religiosa, como las oraciones de agradecimiento, celebrando los momentos importantes de la vida, o simplemente afirmando y practicando la gratitud con regularidad, agradeciendo a los demás por su apoyo. Es un consejo muy recomendable y útil. Sin embargo, tengo un problema con la segunda mitad de esta regla, porque es una especie de extensión espiritual de la regla del libro anterior sobre no molestar a los niños en la patineta. Este principio y el análogo libro anterior cometen un importante error de hecho, porque se centran mucho en el sufrimiento. Hay literalmente una especie de fetichización del sufrimiento en Peterson como camino al crecimiento, parafraseando su pensamiento de que sin el sufrimiento no habría en consecuencia algo bueno, o que solo perdiendo todo lo podemos hacer todo, porque las cosas buenas nos limitan de alguna manera en la vida y debemos experimentar su ausencia para apreciarlas. Casi suena como un viejo abuelo hablando de que los jóvenes no pueden saber nada de la vida porque no la han recorrido como yo. Solo cuando la atraviesan apreciarán lo que tienen. El problema es que esa visión, además de encajar perfectamente con el meme de los boomers y los abuelos que se la pasan diciendo "ay, en mi época", tampoco está respaldada por la investigación, lo cual es evidente en este capítulo por la completa falta de notas de pie de página de la investigación. Porque no hay estudios que demuestren cómo a través del sufrimiento las personas se vuelven mejores, más nobles y sus vidas más ricas. En cambio, hay estudios muy amplios que demuestran que el sufrimiento hace lo contrario, que la nobleza del sufrimiento es un mito, que el propio sufrimiento crea individuos perturbados, destruye la vida de las personas, las lleva a la depresión y a veces a la sociopatía. Esta sociopatía puede incluir esa promoción agresiva de la idea que las personas se vuelven nobles a través de la ruptura metafórica o literal de la vida. Por desgracia, Peterson reproduce este mito porque anima explícitamente a tener valor ante el sufrimiento, a resistir la oscuridad, a explorarla. Su narrativa es muy atractiva, por supuesto, pero es aproximadamente errónea. El hombre no es una pieza de acero mecanizada y templada por un herrero. Esta analogía, aunque muy viva en la sociedad, va en contra de nuestros conocimientos de psicología. No necesitamos ver el fondo para apreciar lo alto que estamos. No hace falta experimentarlo todo personalmente para entender que la vida puede discurrir por terrenos muy malos. Del mismo modo que un médico oncólogo no necesita tener cáncer para comprender las dramáticas consecuencias que acarrea esta enfermedad. Y lo que es peor, un oncólogo con cáncer sería probablemente un profesional peor, porque el sufrimiento que conlleva esta enfermedad le dificultaría funcionar con normalidad.
Y aunque es obvio que estando deprimido vale la pena buscar ayuda y mostrar coraje, no podemos concluir que esto nos hará mejores personas o que mejorará nuestra situación. Esta es una conclusión que no está respaldada por la psicología. Ahora, nuestro conocimiento de psicología no es una deliberación de sillón, como las que hacían Nietzsche, Jung o Freud, a quienes Peterson cita regularmente. Estos conocimientos proceden de una amplia investigación sobre la esperanza realizada, por ejemplo, por la profesora Gabrielle Oettingen en personas enfermas o que han sufrido desgracias en la vida. La fetichización y la nobleza del sufrimiento es un mito. Lo que no te mata puede perjudicarte de por vida. Esa es la triste realidad. No necesariamente lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahora nuestra prometida anotación. De una serie de grandes consejos como el principio 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, había algunos discutibles y un poco más débiles, como el 1, 6, 8, 11 y ese desafortunado 12. A veces legitima consejos sobre los que no tenemos ningún tipo de apoyo de investigación, y la investigación sólida que existe en muchos casos dice lo contrario, y parece haberla pasado por alto por completo, aunque ahora es trivialmente fácil de encontrar. Por suerte, más allá del orden, solo son un par de lugares. Sin embargo, es mejor el lenguaje místico que convierte un consejo de una página en una batalla de 4 páginas entre el dragón del caos, y algo de allí también se ha reducido en más allá del orden, lo que cuento como una gran ventaja. Este bombeo de títulos tiene a veces el carácter de una cortina de humo, que bajo la apariencia de un complejo entramado de metáforas, el autor está diciendo a veces algo bastante simple. Si te ha gustado nuestro video de hoy, deja un like, comenta y comparte, nos ayuda mucho. Más allá del orden es un libro mucho mejor que su predecesor y lo recomendamos. Eso es todo, gracias por tu tiempo y recuerda, sigan siendo extraordinarios. Saludos.